de jóvenes como ustedes, jóvenes como yo, que tenemos preocupaciones profundas por lo que pasa en el país y que hemos tenido esta oportunidad de incidir en las discusiones que aquí se dan. Y hoy queremos que ustedes tengan este espacio de diálogo, que puedan resolver preguntas y que puedan acercarse a cómo funciona el Congreso, qué estamos haciendo aquí, que tal vez no todos los días se ve, y que podamos tener tal vez una charla, no sé hasta qué punto incidente, pero sí de pensar de nuevo los jóvenes que estamos esperando del Congreso de la República. Ok, bueno, me presento, mi nombre es Andrea Ordóñez, soy estudiante de noveno semestre de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Militar. En este momento estoy haciendo pasantías en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el GIT de Tratados. He estado investigando durante mucho tiempo todo lo que tiene que ver con el conflicto armado en Colombia. Bueno, y es un placer estar acá, un gusto. Y eso sería. Gracias, Andrea. Hola, mucho gusto. Mi nombre es María José Prieto. Soy estudiante de noveno semestre de Relaciones Internacionales en la Universidad Militar. Al igual que Andrea, me encuentro haciendo la pasantía en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el GIT de Consultoría, y también es un honor estar acá. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas, perdón? María José. Gracias. Buenos días, soy Mariana Calderón, soy estudiante de Derecho de la Universidad Militar, al igual que mis compañeras, y me interesa en específico el tema de derechos humanos, y me complace mucho estar acá. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Mariana. Mariana. Gracias, Mariana. Doctor, muy buenos días, le agradezco la invitación, le agradezco a Stephanie, que fue la que me llamó para realizar la invitación, a Santiago, a todo el equipo de trabajo, por permitirme venir y traer a mis compañeras de varias carreras. Soy Andrés Chavarro, representante del Consejo Superior de la Universidad Militar, y muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Gracias, Andrés. La idea básicamente es que ustedes, con total libertad, de manera tranquila, y yo de manera muy puntual les pueda atender cualquier pregunta que tengan. Desde cuánto gana un congresista, cuántos son, cómo se aprueba una ley, qué voy a hacer, quién va a ser el conciliador de la reforma laboral, en fin, lo que quieran preguntar. Esto no tiene libreto y no importa no saber. Precisamente el tener a estudiantes de últimos semestres con estudiantes de primeros semestres es un tema que nos sirve mucho porque la idea es aprender juntos y poder tener miradas. Yo sé que ustedes tienen unos intereses específicos que, pues, con toda honestidad se pueden plantear sobre este pequeño ejercicio de participación ciudadana. Los que podamos responder, los respondemos de una vez, y los que no, está Santiago y está María José, está todo mi equipo listo para tomar atenta nota y poderle responder a ustedes. Igual a mí me pueden seguir muy fácil en redes sociales. Yo tengo Facebook, Instagram, TikTok, X. Lo único que no tengo es OnlyFans. De resto todas las tengo, así que es muy fácil de poder hacerle seguimiento a cualquier pregunta. Entonces, ¿tienen ustedes la palabra? Ustedes, los jóvenes de este país, tienen la palabra. Karen. Karen. Una pregunta que yo quería hacerte es, ¿cómo ha sido tu trayectoria? O sea, ¿cómo fue tu trayectoria para llegar hasta el punto en el que estás actualmente? Bueno, como te decía, soy de Boyacá, de un pueblito llamado Sotaquirá, en el centro de mi departamento, un pueblo agricultor donde no todos estudian en una universidad ni tienen ese privilegio, digamos, de acceder a una universidad. Mi única oportunidad fue la universidad pública, una universidad llamada la UPTC en mi departamento. Allí estudié contaduría pública, fui representante estudiantil de mi universidad ante el consejo académico, y como muchos de los jóvenes de hoy en día, pues la política, la verdad, nunca me gustó. Siempre me pareció aburrida, siempre pensé que los políticos estaban era tras de lo suyo y nunca pensaban en la gente, y
siendo el mayor de 5 hermanos, lo único que quería era estudiar, graduarme y salir para que pudiese apoyar a mis hermanos con un trabajo, unos honorarios, y ellos también pudieran estudiar. Sin embargo, en medio de la universidad, una universidad que, pues, a la cual le agradezco muchas cosas, entendí que no solo debía pensar en mí, en mi futuro, ni en el de mi familia, sino que debía pensar también en las personas que estaban por fuera de los muros tranquilos de las universidades y que tal vez no tenían oportunidades. Los campesinos, las mujeres que son violentadas, los territorios olvidados, los jóvenes que no cuentan con oportunidades, etcétera, etcétera. Y decidimos en Boyacá hacer política. Fui candidato a la asamblea de mi departamento sin haberme lanzado absolutamente a nada. Creo que había sido presidente de una junta de acción comunal. De resto, nada más. Cuando yo me lancé a la política la primera vez, en mi pueblo decían que yo no me iba a sacar ni 3 votos porque mi mamá era conservadora, ella tenía un puestico en la plaza de mercado y decía siempre que amaba y defendía su partido conservador. Mi papá era liberal porque pues le ayudaban las campañas a los políticos liberales de mi departamento y el hijo político les había salido verde. Entonces decían que ni siquiera mis papás iban a votar por mí. Y pues afortunadamente yo tenía un proceso de liderazgo de base muy chévere en el movimiento estudiantil que me llevó a sacar 8.900 votos y a ser elegido diputado. Esa vez mi partido perdió la gobernación, tuve 4 años en oposición. En ese momento me volví muy conocido en mi departamento porque evité en un debate de control político la liquidación de 42 hospitales que querían liquidar en mi departamento, y eso me dio para que en el siguiente periodo me lanzara nuevamente a la asamblea, ganara ya con 10.500 votos sin comprar un solo voto, sin prometer un puesto como se hace normalmente en la política de mi país, sino en la calle con la gente, contando lo que había hecho. Habíamos evitado la exploración de petróleo en la cuenca del lago de Tota, uno de los ecosistemas estratégicos más importantes de nuestro país, con campesinos de mi departamento. Y pues nada, encabecé la lista de mi partido, gané y fui presidente de la asamblea, ya en otro escenario. Los primeros 4 años fueron en oposición, los diputados tienen un periodo de 4 años. El siguiente periodo fue ya liderando la coalición de gobierno y pues desde ahí hicimos una buena labor tanto, y pues para no cansarlos y hablar de otras cosas, no tanto de mí, tuve un escenario de pre-campaña a la gobernación de Boyacá que no se dio, pero terminé siendo secretario de Educación de mi departamento. En medio de la pandemia, pues me tocó luchar contra el estudio en casa, el no saber utilizar los computadores, el no tener internet, etcétera, etcétera, etcétera. Boyacá fue el primer departamento de Colombia en educación en medio de la crisis de la pandemia. Ese proceso lo lideré yo, tanto que eso me dio para salir de allí, ser candidato a la Cámara, encabezar la lista de mi partido a la Cámara en mi departamento y ganar. Gané con 28.000 votos, perdón, fui la tercera votación de mi departamento. En Boyacá son 6 congresistas, cada departamento tiene, y Bogotá por supuesto tiene un número de congresistas de acuerdo al número de habitantes. En el caso de Boyacá somos 6, yo fui la tercera más alta votación. Siempre en mi campaña usé un lápiz porque creo que la educación es el camino para cambiar a este país. Llegué a esta comisión, que es la comisión 6ª de la Cámara de Representantes. El primer año, en mi primera vez en el Congreso, fui presidente de esta comisión. Aquí sacamos adelante la ley de gratuidad en educación superior, que es la ley 2307. Yo fui coordinador ponente de la ley de gratuidad que pues seguramente a ustedes les ha servido, a muchos de ustedes, y es a partir de la cual
los estudiantes de instituciones de educación superior inscritos en universidades públicas no pagan matrícula, su matrícula es gratuita. Esa ley la sacamos adelante acá, yo fui el coordinador ponente en la plenaria, el presidente Petro nos la apoyó y afortunadamente pues hoy es ley de la República. Hace un año me eligieron presidente de la Cámara de Representantes y bueno, aquí estoy. El hijo de una cocinera y de un funcionario público es presidente de la Cámara de Representantes porque, bueno, así lo quiso Dios, dijo una canción, y el pueblo colombiano. Esa es mi trayectoria. Ahora, eso soy yo, ¿no? Pero esto es un proceso, somos muchos. Hay gente que ha estado ahí, yo soy tal vez la cara más visible, pero hago parte de una generación que decidió dejar de criticar tanto a los políticos, llegar a los escenarios donde ellos estaban y tratar de hacer lo que ellos nunca quisieron hacer. Aquí hemos sacado leyes adelante muy chéveres. Yo me he preocupado mucho porque la presidencia de la Cámara de Representantes saque adelante leyes útiles y que una institución en la que nadie cree, porque el Congreso es una institución de las que más caída está en la opinión de la gente, entregue al país leyes muy útiles en materia animalista, en materia de justicia. Bueno, no sé, si tenemos por ahí a la mano las leyes útiles sería bueno más adelante contarles qué leyes sacamos. Más de 100 leyes se debatieron en mi presidencia. He sido el presidente que más sesiones ha tenido en los últimos 8 años, que más leyes sacamos y vuelvo y les digo, no leyes por sacar, sino leyes útiles. Acá, bajo mi presidencia, se sacaron discusiones como la reforma política, que busca la financiación por parte del Estado de las campañas políticas para acabar con la corrupción. Sacamos adelante la reforma laboral, que hoy está discutiéndose acá mismo en este edificio, por allí abajito, un piso abajo, en la comisión, en la plenaria del Senado, perdón, va a ser allá, ya pasó acá comisiones. La reforma a la salud y otros importantes temas que son muy útiles para este país. Así a grandes rasgos esa es la respuesta a tu primer pregunta. ¿Quién más? Tu nombre, porfis, es que no. Horacio. Buenos días, Miguel. Mi nombre es Miguel, sí señor. También soy una familia de campo, también mi familia es víctima del conflicto armado y referente a esto pues quiero hacerle una pregunta que es ¿cuál es la mejor alternativa o solución para usted ante la situación de violencia que se vive a diario aún en el campo colombiano? Bueno, yo creo que fundamentalmente que el Estado llegue al campo colombiano y haga presencia con acciones concretas, con inversiones. Mientras el campo no sea un lugar digno para vivir, pues los jóvenes se van a ir del campo y el campo se va a quedar solo. El campo no es solamente o no debe entenderse, en mi opinión, como la parcela con el cultivo de papas o con el cultivo de cacao. El campo es mucho más que eso. Sí, obvio, hay que garantizar que los productos del campo se comercialicen de manera justa y seamos competitivos en materia agropecuaria. Pero también hay que hacer vías, hay que tener acceso a escuelas, hay que tener acceso a agua potable, saneamiento básico. Los índices de calidad de agua, por ejemplo, en la ruralidad colombiana, son terribles. Casi el 60% del agua que consumen las colombianas y colombianos son agua no apta para el consumo humano, especialmente en la ruralidad. Mucho menos hay acceso a cultura, a salud y a todas esas cosas que hacen que el campo sea algo digno. Creo que el gobierno, bueno, hay que darle tierra a los campesinos, ¿no? Ese es un tema importante, pero no solamente tierra
per se, sino que hay que apoyar a los campesinos con proyectos productivos integrales que nos permitan tener otra oportunidad. No es fácil de resolver el tema, sobre todo en zonas en donde el Estado ha estado totalmente abandonado, pero una manera de recuperar la confianza creo que no es solamente con la presencia de las Fuerzas Armadas, sino con inversión social y con oportunidades especialmente para los jóvenes. Creo que también es importante y tiene un peso muy, muy grande, creo yo, y con esto cierro, el tema de generar una conciencia colectiva de que esa idea del camino fácil tal vez no necesariamente es la mejor idea que se le debe inculcar a una sociedad, especialmente a los jóvenes. Muchos colombianos tienen la opción de decidir. Para quienes tienen la opción de decidir qué hacer con sus vidas, pues que su opción no sea el camino fácil. En donde no hay muchas alternativas, el Estado tiene que llegar de manera integral. Es mi posición, pero pues falta mucho camino por recorrer, creo yo. ¿Y qué le celebro yo a este gobierno? Que por primera vez en muchos años está tratando de mirar zonas de este país en donde históricamente pues han mandado otros, no necesariamente el Estado. Que se ha quedado corto puede ser, pero por lo menos la mirada sí ha estado en esa Colombia profunda. Apoyando la idea de mi compañero respecto a las zonas, digamos, enfocándome en las zonas rojas de acá de Colombia, que son bastantes, porque pues Colombia tiene un pasado muy afectado por la violencia, más que nada. Yo me quiero enfocar más que nada en la educación. Digamos, como experiencia personal, en zonas rojas la educación es muy pobre. Refiriéndome a profesores, tanto en educación, en instituciones tanto públicas como privadas, los profesores no se atreven a ir hasta esas zonas, ni siquiera por la educación. Entonces, pues teniendo en cuenta lo que dijiste de la inversión social, yo tuve la oportunidad de entrevistar a una persona de la mesa de conflictos respecto a los desplazados que hubo ahorita en el último conflicto que hubo en el Catatumbo. Y ella lo que me hizo saber fue que, digamos, esa inversión de la que se habla, pues tampoco es que se está llevando a cabo, ni en el momento en el que hubo el conflicto, ni ahora. Entonces, pues yo quisiera saber realmente cómo se va a hacer esa inversión o cuándo se va a hacer esa inversión, porque, digamos, no es un problema de ahorita, es un problema de siempre. Entonces, me gustaría saber eso. Sí. Carla, ¿verdad? Sí. Decía, no es fácil. El gobierno actual de nuestro país, a través de una figura llamada conmoción interior, que es un estado de excepción contemplado en la Constitución, trató de reunir esfuerzos de distintos sectores para poder atender una situación de carácter, como lo dice su nombre, excepcional, para poder llegar con inversión y con recursos a esas zonas, especialmente en Catatumbo, que fue, digamos, en donde se declaró este estado de excepción. Desafortunadamente, pues bueno, estos decretos se fueron cayendo, con algunos cayendo a medida que se fueron implementando o se fueron estudiando por parte de las Cortes. Otros, pues como tú lo dices, es verdad, no tuvieron el impacto necesario, la ejecución de los recursos no llegaron. Aquí todos tenemos una responsabilidad. Los gobiernos anteriores por no mirar a esos territorios y permitir que el conflicto armado se profundizara de esa manera. Las economías ilegales hoy son dueñas y señores de esos territorios y por lo tanto se requiere o hay una responsabilidad, digamos, que no solamente recae en este gobierno, pero también es cierto que en este gobierno tiene la responsabilidad de atender con acciones concretas
estos territorios. Creo que lo está tratando de hacer, pero no solo basta con tratar, hay que hacer. Al Congreso también le corresponde una responsabilidad. Nosotros como congresistas, para ir aprendiendo entre todos, tenemos una responsabilidad que no solamente es hacer leyes, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer control político. Esto es verificar que el gobierno y sus ministros cumplan con las tareas que se les ha implementado. Y en eso creo que hemos fallado también. O sea, como institución nos ha faltado hacerle más seguimiento a estos compromisos, a estos acuerdos que se han hecho en torno a estas zonas que viven la violencia en el país. Y bueno, es una tarea que está pendiente por adelantar. ¿Quién? Yo tengo dos preguntas en este momento. La primera es cómo los procesos arqueológicos y antropológicos recientes, como lo es el Chiribiquete, abren espacio a la identidad del país, y abriendo un poco este aspecto, pues la exploración del Chiribiquete en específico no se ha dado en su totalidad por la presencia de las disidencias de las FARC. Y la segunda pregunta es cómo estos procesos se articulan con el poder legislativo. Bueno, digamos, son opiniones personales, subjetivas, que en lo personal, insisto, no recogen la posición de la corporación que yo dirijo. Creo que, sin lugar a dudas, estos hallazgos, estos tesoros que tiene Colombia escondidos, están allí y hay que preservarlos primero que todo porque hacen parte de nuestra identidad como país. Más allá de verlos como una alternativa de desarrollo que puede que lo sea desde el punto de vista turístico, pero lo más importante es garantizar su preservación por encima de cualquier otra cosa. En ese orden de ideas, cualquier reto que se tenga para poder darle a conocer el mundo esas y otras riquezas que tiene nuestro país, debe darse desde una perspectiva de turismo sostenible, de cuidado de nuestros ecosistemas, de cuidado de nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial. El tema de la violencia, por supuesto que impide ambas cosas, porque la preservación no es un tema solamente de impedir que la gente vaya a cierto territorio, sino que implica también que hayan temas técnicos que garanticen que estas riquezas que tiene nuestro país puedan tener una salvaguarda desde el punto de vista técnico oportuna. Y algo que también atraviesa esto, como para tenerlo en cuenta, aquí la semana pasada en esta comisión empezamos una discusión sobre reformar la Ley General de Cultura. Entonces, pues sí, digamos, más allá del momento coyuntural, creo que hay como unas discusiones que se están dando y que tristemente no están conectadas, ¿sí? Una apuesta del gobierno nacional tal vez por reivindicar esos valores culturales propios y cómo la agenda legislativa también está construyendo una nueva forma de interpretar la cultura. Eso me parece importante tenerlo sobre la mesa porque muchas veces nos quedamos mucho con lo que está haciendo el gobierno o también, digamos, la situación de orden público que también enfrenta La Guajira, tristemente fue el presidente, después tenemos esa situación de orden público, pero también que se complementa con unas discusiones que acá estamos dando sobre la ley de cultura y cómo entendemos diferente, pues digamos, la cultura con esta nueva visión que el gobierno nacional plantea. Aquí se está modificando en este momento la Ley General de Cultura. Esta es una ley de hace 30 años. Dentro de los temas que se están estudiando, precisamente en este salón donde ustedes están, en la Comisión Sexta, está el tema de patrimonio cultural inmaterial de la nación. Y cómo nosotros garantizamos acciones de Estado, no de un gobierno, sino de un país para preservar ese patrimonio. Ahí como para ponerles en contexto. Siguiente pregunta. Ya voy con Caracol Noticias para su entrevista. Buen día, yo tengo... Dale tú. Buen día, yo tengo dos preguntas específicas. Yo soy de Florencia, Caquetá, estoy acá estudiando
y mi mamá toda la vida se desempeñó como psicóloga social en medio del conflicto armado. Con toda la importancia que tiene ahora el conflicto armado en medio de la Justicia Especial para la Paz, quería saber qué enfoque se le está dando pues, a la parte de la salud mental, porque estos conflictos no solo pues generan, digamos, impacto en la parte física, en la parte económica, sino también en la parte emocional de las personas. Entonces, ¿qué enfoque se le está dando a esto? ¿Qué asignación de recursos está teniendo esto? Y por otra parte, digamos que denunciar una problemática que se da en regiones como de la que yo vengo, y es que se contratan los profesionales, y esto se hace a través de descentralización, porque los proyectos vienen de acá y se les dan a las gobernaciones, y las gobernaciones subcontratan a su vez fundaciones, y esas fundaciones subcontratan a su vez a los empleados. Digamos que en este hilo de contrataciones hay mucha corrupción, entonces no sé, está para que desde acá viene proyectado que se le pague 4 millones a los psicólogos, a los profesionales que manejan estas problemáticas, y los contratos son firmados por la mitad o menos de la mitad. Entonces, claro, en medio de este control que ustedes tienen que hacer, ¿qué control se le está haciendo cuando se hace esta subcontratación en los proyectos? Y también, ¿qué tipo de seguridad se le brinda a estos profesionales que exponen su vida por el país? Porque no solo son los que están acá legislando, sino también los que están allá en el campo poniendo la cara y afrontando este tipo de problemáticas que son muy fuertes. Entonces, pues sí, como 3 preguntas ahí. Qué pena con ustedes. Listo. Ya voy. No, tranquilo, yo respondo, fresco. Apreciado presidente Junior. Yo creo que el tema, la pandemia nos deja una preocupación genuina a nivel nacional sobre la importancia de la salud mental. Y acá el Congreso, y debo decirlo, quien les habla, hago parte de una comisión accidental que se creó para precisamente reformar la ley de salud mental, la ley 14. Bueno, mientras mi equipo de apoyo me ayuda, por favor. La reformamos también después de mucho tiempo. Reunimos acá a todos los expertos en materia de salud mental del país, desde distintas zonas. Estudiamos precisamente lo que tú dices, que el tema de la salud mental, como muchos otros temas, está centralizado en un corredor de grandes ciudades y está totalmente descuidado en otras zonas de nuestro país. Un tema que es fundamental para poder garantizar que nuestro país sea viable como nación y que requiere un esfuerzo interinstitucional del Estado para poder llegar a los territorios. ¿Qué ha hecho la Cámara de Representantes y en general el Congreso? Reformar la ley, pero nos falta aún mucho por hacer, porque primero, no es prioridad de nuestros gobernantes el tema de salud mental. Cuando uno escucha a un político desde los territorios, a nivel local, regional y nacional, muy pocos hablan de poder implementar estrategias para garantizar salud mental en sus territorios. Los ciudadanos tampoco exigen a sus políticos acciones concretas en materia de salud mental. Intervenciones preventivas, intervenciones interinstitucionales y sobre todo intervenciones que sean constantes en el tiempo. Entonces, la gente que pide, o que la vía, o que el ladrillo, que el cemento, que cosas, que la obra, que tales, y en eso, pues estos temas que tal vez son prioridad para ustedes o para regiones como tu región, para en general los políticos no son prioridad. Y que hemos creído, o que creemos desde la Comisión Accidental, que este es un tema que nos compete a todos como sociedad, desde la escuela, fortaleciendo acciones que recuperen esa labor de acompañamiento psicosocial a los niños y niñas, a los padres de familia, en las escuelas de padres, por supuesto desde lo local,
fortaleciendo las labores de las comisarías de familia, de todos esos espacios interinstitucionales que se tienen, creando programas desde los centros de salud o los CAPS, los centros de atención primaria, para que haya intervenciones comunitarias que nos permitan que la salud mental sea un tema que también llegue a territorio y por supuesto desde lo departamental y lo nacional, con presupuestos, con acciones concretas, con recursos humanos y técnicos que nos permitan a todos hacer de este país un país que sea capaz por lo menos de reconocer sus heridas para así sanarlas. Este es un tema en el cual creo que estamos dándole un enfoque distinto, importante, pero pues hasta ahora esta ley va para sanción del presidente y debemos, después de hecha la ley, empezar a implementarla. Sería bueno que les dejáramos el dato del número de la ley y le echaran una mirada. ¿Y la que sancionamos? Si no tiene número, pucha, porque está para sanción del presidente. Pero la ley que reformamos es la ¿qué? 1616 de 2013. Es decir, hace más de 20 años, 10 años, sí 15 años que no teníamos una ley de salud mental totalmente actualizada. Ese es el enfoque que actualmente tiene la ley. Pues mi pregunta va relacionada con el tema de la reforma laboral, pues específicamente en el tema del SENA. Pues como su merced dice, nosotros pues somos de educación pública y es un privilegio que podamos estudiar. O sea, muchos de mis compañeros, mucha gente que yo conozco no va a estudiar porque no tiene la oportunidad de hacerlo. O los que tienen la oportunidad, por ejemplo, se meten tienen instituciones como el SENA, que es muy buena institución, pero el tema, por ejemplo, según entiendo, el que se está hablando sobre la salida laboral que tienen las personas que estudian en el SENA, ¿qué razón tiene que alguien estudie si no tiene la capacidad de aplicar lo que acaba de aprender, si no estudia y termina trabajando en otra cosa? Entonces, es saber su merced qué opina con respecto a esto, qué se debería hacer, qué se debería buscar para garantizar esta salida laboral a las personas que en sí tienen ya el privilegio de estudiar. Bueno, es que esa pregunta es una pregunta, mejor dicho, de nivel Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que la educación superior en Colombia está en crisis hace muchos años. Una crisis no solamente de financiamiento. No sé si ustedes están enterados, pero el modelo de financiamiento de las universidades hoy en día, públicas, en el país, es el mismo de hace 30 años. Y las universidades han crecido en su matrícula muchísimo y los recursos son los mismos que se tenían hace 30 años. Solamente han crecido en función de la inflación, pero en términos constantes, en términos reales, son la misma plata con muchos más estudiantes de los que actualmente se tienen. Eso ha ido mucho en detrimento de la calidad, de la pertinencia de la educación. Cuando hablamos de pertinencia es que los jóvenes estudien para cosas que realmente les sirvan al país, en líneas generales. Eso ha ido en detrimento del bienestar universitario y muchas otras cosas, muchas otras políticas educativas que hacen de la educación un derecho realmente transformador, tanto en lo individual como en lo colectivo. Esa crisis no se supera solamente con una reforma legislativa. Se requieren políticas de Estado que permitan que de verdad la educación sea el centro de un país. Así como decíamos que la salud mental, querida compañera, es un tema que aún no es prioridad para nuestros gobernantes, el tema de la educación desafortunadamente tampoco lo es. Este gobierno ha hecho mucho, ha invertido muchísimo dinero, tal vez ha sido el que más ha invertido en los últimos años en materia de educación, pero su inversión se queda corta. Se queda corta, por ejemplo, porque para la educación inicial, básica y media, que es esa educación de la que tú hablas precisamente, de la que en algunas zonas ni siquiera los profesores se atreven a ir por temas de violencia o por temas de remuneración, escasamente hay plata para pagarle el salario a los profes
un mal salario, entre otras cosas. La educación superior tampoco tiene recursos suficientes para atender los nuevos desafíos. Y la educación técnica y tecnológica también, ya te doy la palabra, querida compañera, o ya le dan la palabra más bien, también no cuenta con recursos suficientes. En la reforma laboral, ya en lo concreto, se busca reconocer a los estudiantes del SENA, los que están haciendo sus pasantías, como trabajadores, digamos en la práctica, para entenderlo de palabras sencillas, y que por su labor se les reconozca un salario mínimo que les sirve de ayuda para que puedan ir a la empresa, pagar su transporte, tener seguridad social por si tienen un accidente laboral, o empiecen a cotizar para salud y para pensión y hagan parte del sistema laboral desde el comienzo. Eso propone Petro y eso proponemos quienes la defendemos. Desafortunadamente en Senado ese tema no sé cómo irá, pero creo que baila. Creo que lo han cambiado solamente para la etapa práctica y no solamente cuando usted es estudiante. Esperemos a ver qué pasa hoy, en este momento. ¿A qué hora es la sesión? A las 11 de la mañana citaron, mientras estamos acá se está definiendo eso. Esperemos a ver qué pasa. Lo cierto es que sí, este país, y perdonen la cuña, si ustedes como jóvenes no despiertan y no hacen que este país despierte, pues sin duda alguna va a seguir siendo uno de los más desiguales de la región. Así de sencillo. De acuerdo con la última cuña que hiciste, que tiene que ver con mi pregunta, es cómo la juventud puede tener una participación que no sea simbólica, sino activa en los espacios políticos y decisiva en este tipo de decisiones, sobre todo las socioambientales, y que a la vez nos garantice seguridad, pues como todos sabemos, quienes son líderes ambientales o sociales están siendo asesinados en el país. Y la segunda pregunta es, estamos viviendo un tiempo en que los recortes presupuestales al Ministerio de Ciencia, lo que tiene que ver con investigación, en Colombia está siendo muy bajo. ¿Qué está haciendo el Congreso para acaparar el atraso que estos recortes puedan hacer? Gracias. Súper preguntas también, ambas. Yo empiezo por la segunda, y es el tema de MinCiencias. Bueno, la verdad es, la real, no la que les cuentan por ahí en redes, es que no solamente en ciencias hay recorte en todo. Hay recorte en todo. ¿Por qué? Pues porque no hay plata. ¿Por qué? Porque los anteriores gobiernos dejaron a este gobierno, perdonen el término que voy a expresar, embaladísimo, endeudadísimo, con compromisos de deudas muy grandes que no le han dado mucho margen de maniobra a este gobierno para gastarse la plata bien o en otras cosas. Cuando Petro, o cuando el gobierno, para no hablar de Petro, pues cuando el gobierno en general presentó una propuesta de reforma tributaria para recoger más ingresos, eliminando exenciones tributarias, pues este Congreso no se la aprobó. Y por lo tanto, pues paila la plata, y por lo tanto paila la plata para ciencias, pero también paila la plata para muchas otras cosas. Esa información está ahí y la pueden investigar si no me creen. Hay sectores que se han visto muy afectados, el sector de la cultura, por ejemplo, que es un sector muy importante para mí en lo personal, que considero que es transformador, tanto o más que la educación, y otros sectores que se han visto perjudicados para eso. ¿Qué se requiere? Pues esto es antipopular lo que voy a decir, pero se requiere una reforma tributaria. Y no una reforma tributaria que le aplique más impuestos a quienes, como nosotros o como ustedes,
escasamente tienen para el mercado, sino una reforma tributaria que le quite beneficios a ciertos sectores económicos que pagan unos impuestos totalmente irrisorios, que son la gente que más plata gana en este país. Es decir, que para que este país salga adelante y haya investigación, desarrollo científico, innovación, generación de conocimiento, se requiere que los que más plata tienen tributen más. Y además, se requiere que las prioridades del gobierno, de los gobiernos, sean esas. Yo no sé hasta qué punto, y debo decirlo siendo crítico de este gobierno, que la ciencia no ha sido una prioridad para este gobierno. No como quisiéramos, no de la manera en que debería ser. Y pues si no es prioridad, se le recorta igual a ciencia como se le recorta a otro ministerio, deporte o cultura u otro, no entendiendo que lo estratégico es invertir ahí en innovación, en generación de conocimiento. Entonces creo que esa es mi respuesta o mi opinión frente al tema de ciencia. Se requiere, en mi opinión, una reforma tributaria y un mandato popular mucho más consistente para exigirle a nuestros gobernantes que eso es importante. Si un joven no vota, un joven científico no vota, o no se organiza para exigir eso y no pone el tema en la agenda, pues muy difícilmente va a llegar plata ahí, porque muy pocos políticos entienden eso que tú entiendes, y es que la ciencia es fundamental para sacar adelante un país. Frente a lo segundo, que me parece que es una pregunta muy ganadora, ¿cómo hacer para que los jóvenes se incidan? Hay muchas maneras, desde la movilización social, el activismo, el conocimiento, la política, etcétera, etcétera. Yo creo que no hay mejor manera, y es mi opinión, para incidir que la política. Porque la política tiene algo que me parece importantísimo, y es que a través del ejercicio de la política usted accede a los escenarios de poder y de manejo de los recursos públicos. Y si usted tiene esa posibilidad de manejar el Estado y poner el Estado al servicio del pueblo colombiano, pues está haciendo mucho con los recursos de todos. Al final, el poder es poder decidir qué se hace con la plata de sus impuestos. Y cuando uno se mete a la política, sé que a uno les queda más fácil y a otros menos fácil, yo sé, es fácil ser político en el Catatumbo. Pero de una u otra manera hay expresiones de la sociedad civil que también son muy poderosas y que no necesariamente son políticas. Políticas electorales, pues, sí, exacto. Es un reto. Yo creo que tejer redes, organizarse, usar la tecnología para eso, para movilizar a la gente y generar conciencia. Hay activistas en el mundo que están tratando de visibilizar, por ejemplo, lo de Gaza con un celular, y hacen más que cualquier otro político. Ustedes son una generación distinta que podría estar diciendo cosas y movilizando cosas sin necesidad tal vez de, no sé, estar en un afiche y prometer y echar discurso en una plaza pública. ¿Qué creo yo que es fundamental para las nuevas generaciones? Tener una ética mínima de la verdad. Es decir, entender que ustedes no pueden ser una generación, o más bien, que son los llamados a ser la generación que derrote la mentira como valor en la discusión. O sea, es decir, esto no es para engañar a la gente. Esto es un arma muy poderosa para poder decir verdades y para poder luchar contra la injusticia. Esto.
Esa es una reflexión que yo haría. No, el manual no lo tengo yo, parce. Llevo 20 años haciendo política, mujer, y creo que hasta ahora estoy empezando. ¿La hundió? Bueno, sí, para hablar de otros temas rápido, porque nos quedan 13 minutos. Mi pregunta viene de, pues, o sea, creo que estos días nos ha dejado una imagen bastante clara de algo histórico en nuestro país, que son las diferencias que llegan hasta extremos críticos y peligrosos. Y mi pregunta viene desde algo que afortunado o desafortunadamente nos une a todos, y es la preocupación. Creo que absolutamente tenemos todos preocupaciones. Una de las mías personalmente, en este momento tan temprano en el que apenas toco la puerta del mundo tan amplio de la política o la ciencia política, es que mi percepción es que se acerca tanto esto, el estudio, la teoría al problema, que me preocupa que eso nos a su vez aleje de las soluciones. Y precisamente al inicio de esta sesión usted mencionaba que un poco, a grandes rasgos, la idea de esto es acercar un poco este espacio a la ciudadanía o a nosotros los jóvenes, en este caso puntual, y por eso mi pregunta viene siendo si han habido o si hay actualmente desde su lado acciones o al menos propuestas concretas de acercamiento de estos espacios, pero no solo a nosotros o a ciertas minorías, sino más general, porque creo que de pronto un problema que se suele mencionar es precisamente la apatía política, por decirlo de algún modo, pero ¿en qué sentido también la apatía política es precisamente por los fallos en el acercamiento de espacios como este hacia el ciudadano? Es decir, cosas como dejar de lado un poco tantos tecnicismos que al fin y al cabo lo que hacen es generar esas brechas. O sea, hay acciones puntuales para acercar más ciudadanía a estos espacios y sobre todo para acercarnos no a los problemas, porque los problemas todos los días los vemos, sino para acercarnos a soluciones. Esa es mi pregunta. Sí, muy buena pregunta también. Yo he tratado de ser un presidente que, por ejemplo, en acciones concretas, cuando se discute un proyecto de ley, cualquier ciudadano pueda participar en la sesión. Cualquier ciudadano interesado que quiera participar, se decreta sesión informal, y tanto aquí cuando fui presidente de la Comisión Sexta como siendo presidente de la Cámara, cualquier ciudadano interesado en participar lo haga, y lo ha hecho, y en todos los proyectos ha hablado la gente. Esa es una, en donde ha querido la gente hacerlo, lo hemos hecho. Hemos tratado de sesionar de manera puntual y organizada, de tal manera que la gente sepa cuándo se debate un proyecto y con anterioridad tenga conocimiento de qué se va a debatir, para que a su vez la gente que está interesada en aportar en un proyecto lo haga con sus senadores y sus representantes. Cuando la gente no sabe qué se discute acá, pues es donde le meten los golazos a la gente. Yo por eso me he preocupado mucho con mi equipo de que lo más pronto que se sepa con anterioridad el orden del día de las sesiones, se tenga conocimiento y publicidad. Hemos fortalecido el equipo de comunicaciones, y no solamente el presidente tiene redes sociales activas, sino que la Cámara de Representantes como corporación también da información permanente al ciudadano. Fortalecimos nuestra página web para que la gente a través de internet, desde cualquier lugar del país, aporte y lleve pues sus propuestas y su conocimiento a las decisiones que aquí se toman. Y aparte de eso, nos hemos preocupado porque los proyectos adelanten audiencias públicas en territorio, es decir, que nos salgamos de acá. ¿Cuál es el problema? Que, digamos, esto que al comienzo a usted les pareció extraordinario, distinto, como emocionante estar ahí sentados, pues a la final son sillas, y este es un edificio, y esto no es la democracia, este salón no es la democracia.
La democracia va más allá del concepto de un recinto sagrado y un templo donde los sabios deciden por los demás. La democracia involucra a cada ciudadano, la real democracia involucra al accionar de cada ciudadano. Por eso es que el tema de la consulta popular es chévere, porque es, ¿usted está a favor o en contra? Pues vaya y pronúnciese, papá. Aquí se ha hecho antes, Uribe lo hizo con un referendo, que no, ustedes no habían nacido, pero eso se hizo acá. Juan Manuel Santos lo hizo con el plebiscito por la paz. Acá nosotros los verdes impulsamos la consulta popular anticorrupción, que pedía que se bajaran los honorarios a los congresistas, que solo estuvieran por 2 periodos, etcétera, etcétera. Y ahora Petro propone una consulta popular que es un mecanismo de participación ciudadana contemplado en la Constitución Política para que la gente decida si está de acuerdo o no. Yo quiero cerrar diciendo que aún falta mucho más, muchísimo más. O sea, por ejemplo, yo siempre que hay sesión permito que la gente que quiera entrar al Congreso entre. Nunca, o sea, muy rara vez he cerrado. Ustedes podrían venir, si quisieran, a una sesión los miércoles, los martes y los miércoles, y ver como ciudadanos y a través de las redes incidir o con los congresistas. Es que ¿cuál es el problema? No solo somos nosotros, y ya cierro con esto, perdón que me extendí. El problema también son ustedes, y digo no ustedes los que están acá porque son inquietos, allá los que están en la transmisión, los ciudadanos, los colombianos, que creen que el acto más rebelde y más constructor de país es votar. Me acuerdo mucho cuando Antanas Mockus se lanzó a la presidencia, yo le hice campaña a él en la Ola Verde y perdió el man con Santos. Y había como un hashtag que decía, a mí no me culpen, yo voté por Mockus. Cuando Santos dijo que el tal paro agrario no existía y toda esa vaina, una vaina re loca en este país. Y yo decía, no, ¿cómo así que no me culpen? Si lo que hacen y dejan de hacer los políticos es porque ustedes se desinteresaron de la política. Digo los colombianos. Casi la mitad de los colombianos no vota. Ojo con eso. No votan, les da mamera. Se quedan en la casa, dejan que otros decidan. Es más fácil criticar en el bus o en las tiendas y los políticos no cumplieron. Pero aparte de eso, de los que votan, después de votar, ni se acuerdan por quién votaron, no le hacen seguimiento a si rinden cuentas o no, les importa un carajo. O sea, votan porque es simpático, votan porque les gustó un TikTok, votan por cualquier otra cosa, pero nunca le hacen seguimiento al político por el que votan. Y pues claro, obvio, entonces hay políticos en este país que creen, como nadie les dice nada, que cuando ustedes votan por él tiene derecho a hacer lo que él se le dé la gana y él decide por todo el mundo. Y eso está muy mal, estamos mal como sociedad, porque nosotros deberíamos exigirle, al menos al que le votamos, que le diga, bueno, rinda cuentas, papito, ¿qué hizo? O mamita, ¿qué hizo? O mamite, ¿qué hizo? Por su país, por representar nuestras ideas y nuestro país. Entonces el mensaje ahí es un poco, y ya con esto cierro, qué pena, no he sido tan concreto, pero creo que les tiro línea un poquito, me lo permiten. No soy la última palabra, por supuesto, y es para ponerlo ahí para discusión. La responsabilidad de sacar a este país es de todos, o sea, de todos, también ceder un poquito todos y entender que este país lo sacamos adelante entre todos. Andrea y Horacio. Bueno, habíamos hablado en el inicio de tocar un poco temas de coyuntura que me parecen bien importantes en este momento. Entonces, pues dado el decretazo y todo este tema de la consulta laboral, popular por la reforma laboral,
han habido varias declaraciones de muchos sectores en el país que dicen que pues esto es un irrespeto a la atribución del poder, pues la rama ejecutiva, legislativa, pues judicial. Y bueno, yo quiero saber la visión institucional que el presidente de la Cámara nos podría dar con relación a pues, bueno, este presunto irrespeto a la división de poderes. Bueno. Espérame. Y aparte de eso, quisiera hacer otra pregunta, y es que se ha hablado sobre la suspensión de la regla fiscal, que fue como el tema en furor este fin de semana, y yo quería saber, según lo que acabo de escuchar, pues como que estamos un poco de acuerdo con la consulta popular, pero es un riesgo y es la preocupación de la ciudadanía que se empiece a utilizar la consulta popular como una forma de saltarse lo que el Congreso quiere pues determinar, que finalmente el Congreso es la representación de la ciudadanía. Entonces yo quiero saber primero qué podemos esperar del Congreso en esta coyuntura con respecto a la reforma tributaria, dado el contexto no solamente de esta relación complicada interinstitucionalmente hablando, sino también dado el pues contexto económico en el que estamos, que básicamente es pues no tan alentador. Santa María, esas preguntas son muy duras, pero fáciles de responder. Bueno, digamos, si soy honesto, yo no hubiese presentado el decreto que presentó el presidente para llamar a la consulta popular, porque creo que quien debería pronunciarse sobre la legalidad o no del procedimiento adelantado por el Senado es el Consejo de Estado. Pero pues yo no soy un experto constitucionalista, ni abogado, ni nada de eso. Al final, ¿con qué me quedo yo? Con lo que ha dicho el presidente y el ministro del Interior, y es que la última palabra la tiene la Corte Constitucional. Los enemigos hablan de decretazo y hablan de ruptura, la separación de poderes. Sería una ruptura, ahí sí como dicen, si Petro dijera la consulta va porque va y no me importa lo que diga la Corte. Y en eso no acompañaría yo jamás a ningún presidente. Respetar la separación de poderes implica que como presidente de la Cámara respete la decisión de la Corte frente al decreto. Ahora bien, bueno, y digo, yo no lo hubiese hecho. Hay un titular en el que me parece que resume mi posición política frente al tema del decretazo. Es el del Espectador del domingo pasado que dice, ¿qué necesidad? ¿Qué va a hacer la Corte? Va a decir que ese decreto, en mi opinión, no es legal ni es constitucional. Pero también, ¿qué digo yo? Y ojo con esto, que eso es muy importante de coyuntura, queridos compañeros. Y querido amigo, y amigos, compañeros de la Comisión Sexta. No es la primera vez que se busca que el Congreso, ojo, le devuelva a los trabajadores ciertos derechos que hace ciertos años un presidente le quitó sobre pretexto de generar oportunidades de empleo que nunca llegaron. Vuelvo y repito, no es la primera vez que se intenta vía Congreso que los derechos de los trabajadores se les devuelva y el Congreso se ha negado. Ojo con eso. Entonces, se ha querido instaurar una narrativa que dice, es que el presidente no respeta la separación de poderes porque no acepta que el Senado le niegue las reformas. Bien, falso. Durante muchos años se ha querido que esos derechos de los trabajadores se recuperen toda vez que lo que se prometió para quitárselos nunca se cumplió. Pero siempre los distintos congresos, y sería bueno sacar ese compilado de proyectos de ley, que a lo largo de estos últimos, ¿cuánto fue que Uribe le quitó los derechos a los trabajadores? ¿92? No, 2002, 2004, 2006, ¿eso hace cuántos años? ¿20? Entonces, hace 20 años le quitaron unos derechos a los trabajadores.
Y en esos 20 años se han pasado no sé cuántas reformas laborales y ninguna la han aprobado. Este es el último intento, entre comillas, desesperado de quienes han querido, de quienes hemos querido devolverle esos derechos a los trabajadores, pero esta vez con una diferencia, y es que es desde el gobierno, porque por primera vez gobernamos los que siempre habíamos hecho oposición. Al negarlo, Petro dice, no jodas. Lo mismo que dijimos los verdes cuando tratamos de bajarle el salario a los congresistas y nunca pudimos. Si los congresistas no se van a bajar el salario, pues que sea la gente misma la que les baje el salario a través de una consulta popular. Si los congresistas no son capaces de devolverle los derechos a los trabajadores, pues que sea el pueblo colombiano el que lo diga. Entonces, el Senado, que es el que tiene la palabra para decidir si hay consulta o no, debería decirle sí a la consulta popular, porque fue incapaz de aprobar la reforma laboral. La reforma laboral, queridos saltamontes, que aprobamos nosotros en Cámara, no era la reforma de Petro. Nosotros la modificamos porque se recogieron propuestas de la oposición, de los independientes. Era una reforma ya recortadita, era un consenso, la de Cámara, entre distintos. No era la reforma ideal de Petro. De hecho, Petro no le gustaba la reforma de Cámara, se los digo yo. Pero Petro entendió que pues como no tiene congresistas en el Congreso, entonces tocaba ceder y tan y tun, y llegaron a un consenso. Nosotros le enviamos con suficiente tiempo, que era lo que decía en la entrevista de Caracol Televisión, para que Senado estudiara el texto y lo mejorara aún más, es decir, construyera más consensos en torno al tema. ¿Qué hizo Senado? No quiso estudiarla, definió a última hora y a estas alturas de la vida, faltando 4 días para que se acaben las sesiones, no ha aprobado el texto de la reforma laboral. ¿Qué significa eso en la práctica? Que Senado no le interesa una reforma laboral. ¿Qué es lo que quiere Senado? Y no digo todo el Senado, corrijo, algunos senadores. Pues que simplemente Petro no haga consulta popular, ni que nada cambie en este país. Así de sencillo. Eso es lo que quieren. Entonces, ¿qué digo yo? Primero, debería al menos votar un texto muy parecido al de Cámara, que duramos mucho tiempo trabajando y que es fruto de un acuerdo nacional. Porque les voy a poner una cifra pequeñita, jóvenes maravillosos e inspiradores. Cámara duró 12 sesiones plenarias debatiendo la reforma laboral, Senado apenas 3. O sea, solo por ponerle ese ejemplo. Con la de hoy. Sí, que la de hoy será un pupitrazo. O sea, Senado va a pupitrear para sacar un texto, cualquier sea el texto que sea, para decir que Petro no quiso conciliar una reforma en, no sé, en 6 horas, 8 horas de sesión que va a ser hoy. Hoy van a pupitrear una reforma, cualquiera les puede apostar. Y pues Petro va a salir el que no quiso negociar, lo que ya sabemos. No es cierto, porque Petro no es muy bueno comunicando y no puede explicarle esto al país. Entonces, lo ideal ¿qué sería? Que Senado y el Congreso hiciera para lo que nos eligen. Y es para hacer las reformas, para hacer las leyes. Si no lo hacen, pues ¿a quién le toca? Al pueblo colombiano. ¿Yo qué propuse? Y ya para ir cerrando la respuesta. El decreto creo que no era. La Corte le va a hacer, de hecho yo creo que no puedo, esto no lo puedo decir porque se está transmitiendo, pero bueno, lo puedo decir en otras palabras, va a regañar a Petro por hacer eso, o sea, va a decir, hombre, ¿usted qué le pasa? O sea, no, a Petro no, al ministro de Justicia. Sí, no, eso estuvo mal, en mi opinión.
Pero aparte de eso, sin necesidad lo hizo, pero Senado no puede evadir su responsabilidad. O sea, los senadores hundieron la reforma política, hundieron la reforma a la Ley 30, que es la Ley de Educación Superior. Nos apretaron con la pensional, no nos aprobaron la reforma a jurisdicción agraria, etcétera, etcétera. O sea, no, tenaz. Y todo porque es Petro, o sea, baila no entender eso. Yo creo que el camino es recoger firmas para presentar una consulta popular de iniciativa ciudadana que está contemplada en la Constitución Política. Pero pues a mí nadie me escucha, nadie me para bolas en eso, desafortunadamente. Porque como yo no estoy peleando, porque un poco pensé que por ahí iba la pregunta, creo que era de su merced, o alguien que me dijo, ¿qué está haciendo usted? Ah, tú me preguntaste, ¿qué está haciendo usted? Yo no entrando en la pelea, marica, eso es lo que he hecho. Yo he sido el único político de este país que digo, yo prefiero no pelear y tratar de construir consensos. Por eso tal vez ustedes no me conocían, porque en medios solo salen las personas que pelean. La Jubilado que grita, ya, la Miranda y el Petro y Efraín y no sé qué, pero los que estamos tratando de construir consensos, pues no salimos en redes. Listo. La última y nos vamos, compañero Horacio. Bueno, pues, ¿qué solución plantearía usted como miembro político y qué papel cree que van a jugar los siguientes gobiernos al creciente fenómeno político del escepticismo? Por ejemplo, en el año 2022 solamente votaron el 43.7% de la población total. Y con respecto a lo que usted decía, a mí me parece que la gente no se involucra tanto en el mundo político debido a todos los trámites burocráticos que hay que llenar. Entonces es muy complejo participar activamente en la política sabiendo que la complejitud que tiene esto. Gracias. Pues la verdad, ¿ustedes sí se han visto ese TikTok de tengo miedo? Pues yo tengo miedo, honestamente. Y esa es una muy buena pregunta para cerrar. A mí no me afana Petro, como a algunos, a sus papás que les asusta a Petro. A mí me afana lo que viene. No solo por la indiferencia de la ciudadanía, que es cada vez más creciente, sino porque el discurso de odio y de polarización que tú mencionabas, Santiago, nos está llevando a unos liderazgos ni siquiera mesiánicos, sino populistas. Milei en Argentina, Trump en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos liderazgos, acá ya hay candidatos presidenciales que por ejemplo dicen que hay que echar es bala. Y la gente, en lugar de rechazar esos discursos, hay gente que lo aplaude. Y eso es preocupante. Yo creo que desescalar el mensaje, el debate, tiene que servir para que ustedes como ciudadanos escuchen lo que hay detrás de esos discursos populistas. Porque son muy graves para las democracias. O sea, usted le puede encantar que haya seguridad y que no haya impunidad, pero bueno, no sé hasta qué punto alguien sensato apoye un proyecto como el de Bukele en El Salvador, que restringe libertades, que captura bajo sospecha, que solo por el hecho de estar, yo ya estaría en la cárcel por mis tatuajes. Baila. O lo que hace Estados Unidos actualmente, y lo digo pues de la manera más respetuosa, por supuesto, sin interferir en las decisiones autónomas de ese país, pero pues en migración, en materia de migración, la vaina es terrible. O ser complaciente, que me parece que es la más grande vergüenza. ¿Dónde está la Nacional, y perdónenme que le diga, y todas las universidades en este país diciendo que no más guerra en Gaza?
O sea, todo el mundo está siendo testigo de un genocidio que no se justifica por ninguna razón. Estamos siendo cómplices silenciosos de la muerte. Y eso se da porque, como estamos en un discurso tan grande de odio y de polarización, no nos escuchamos entre nosotros mismos. Yo creo que ¿qué hay que hacer? Empezar por nosotros mismos. Yo creo que no hay una fórmula. Aquí, mire, han habido candidatos sensatos que dicen escuchémonos y a la final se sacan 3 votos. Una nena como Vicky Dávila hoy puntea en las encuestas y es terrible. Yo lo digo pues respetuosamente, independientemente de sus decisiones. En mi partido hay un man que es un man que yo digo, Dios mío, lo que dice. No, en fin, en todos los partidos hay gente repaila, pero también creo que hay que apuntarle a gente que sea bien. Ustedes tienen que informarse, preocuparse, en la mesa con sus papás hablar de política y decir, venga, escuchémonos, ¿qué está diciendo este man? Yo que soy politólogo de la Nacho, o sea, no soy cualquiera, relacionalista internacional de la militar, o sea, no soy X. Escúcheme, papá, ¿qué está diciendo usted? Petro porque sí o el otro porque sa, y darle altura al debate. Ustedes como generación pedirle altura al debate y no heredar los prejuicios de sus papás. Nosotros, mi generación rompió los prejuicios de mis papás que solo había posibilidad de ser godo o liberal. Ahora ustedes no sigan ningún dogma de absolutamente nada y tengan propio criterio y estudien, para que su posición pueda por lo menos tener la posibilidad de concertar, de buscar puntos de encuentro con las de las demás. Nadie va a pensar, estoy seguro, yo te vi, por ejemplo, en una opinión mía diciéndome, no, estoy de acuerdo con lo que ese man dice. Bien, está bien. No se trata de que todos pensemos igual. Estoy seguro que los de la militar y los de la Nacho no van a pensar igual. Pero estoy seguro que la señorita que es del Caquetá y el señorito que es hijo de un campesino no tienen muchas diferencias. A la final somos un solo país y debemos encontrarnos en lo que nos une y no en lo que nos separa. No hereden, creo yo, y ese es el llamado, las diferencias que tienen sus papás. Y más bien construyan un país distinto a partir de la diversidad y la pluralidad, que es lo más maravilloso que tiene la juventud en este país. Porque si hay algo bonito y que nos llena de esperanza a nosotros son ustedes. Que un primíparo esté haciendo las preguntas que ustedes hacen, pues es motivo de esperanza de que este país puede ser al menos un poquito mejor. Les agradezco mucho, sé que se quedaron muchos temas. En redes sociales aparezco como @JaimeRaúlST. Y ahí me pueden encontrar, yo mismo manejo mis redes, es decir, que si me van a echar la madre, yo me las voy a leer, y si me van a escribir cualquier otra cosa, pues yo mismo voy a ser el que los lea. Gracias a ustedes, a los compañeros que hicieron posible este encuentro, y más allá de cumplir un compromiso con un plan de acción que nosotros tenemos de acercamiento a la ciudadanía, Amalaya poderlo haber hecho esto más tiempo, mucho más, pero pues el trabajo aquí es muy berraco. Feliz almuerzo, feliz tarde y que Dios nos coja confesados, ¿no? Un abrazo muy grande a todos. Muchas gracias.